En este caso vamos a cerrar con liderazgo desde el corazón. ¿Están de acuerdo? Si me estás escuchando en Apple Podcast, déjame una calificación. Si me estás escuchando en Apple Podcast también, déjame un comentario. ¿Qué es ser un líder? El diccionario de la RAE, o sea, la Real Academia Española, dice que liderar es dirigir o estar a la cabeza de un grupo, un partido político, una competición, etc. ¿Seguro? ¿Solo es eso? Qué fácil, ¿no? ¿Basta eso para ser un líder? Me temo que no. El liderazgo no es exclusivo de ejecutivos, empresarios o políticos. Se trata de una cualidad inherente en el ser humano. Liderar es una responsabilidad muy amplia. No es necesario que seas un directivo o un político. Todos poseemos una capacidad natural para ser líderes que no tiene nada que ver con un alto cargo, ni con la edad, ni de dónde vivimos o venimos también. Si la gente de todas las organizaciones, de las empresas, de los gobiernos, de las comunidades, de las escuelas, abrazara este concepto, el mundo entero se transformaría. Robin Sharma. La mayoría que hemos leído el libro El líder que no tenía cargo de Robin Sharma, también se los recomiendo y sugiero. Es un libro increíble en donde nos platica cómo no tienes que ser un líder en una compañía, no tienes que ser el líder en tu escuela, en tu club, no, todos somos líderes. Es una cualidad humana donde debemos de reclamar ese poder personal y ese poder personal, como dice Lao Tzu, dominar a otros es una fortaleza, pero dominarse a sí mismo es verdadero poder. El liderazgo comienza en tu cabeza, en tus emociones, en tu corazón. Cuando nosotros podemos juntar estas dos, podemos crear grandes cosas y de esa forma relacionarnos muy bien con las personas debido a una correcta inteligencia emocional. El contralíder tiene un estilo de dirección controlado por su ego desmedido. No negocia, sino que especula. No inspira, sino que atemoriza. Y no crea valor, sino que destruye la organización en la que presta sus servicios para beneficiarse personalmente. ¿A quién de ustedes le ha pasado que hay contralíderes? Estas personas que tienen una agenda personal, que solamente piensan para ellos, que solamente hacen para ellos, que solamente se benefician ellos, que solamente piensan cómo poder ser más ellos y no piensan en los demás en lo absoluto. Interpretan pensar en los demás, pero no lo hacen. Cuando nosotros comprendemos, en mi, ayer publiqué en mi Instagram y te invito a que me sigas o veas en mi Instagram, publiqué, no es cierto, fue antier, dice, el liderazgo no es una personalidad magnética, que bien puede ser una lengua simplista. No es hacer amigos e influir sobre las personas. Eso es adulación. El liderazgo es elevar la visión de una persona a vistas más altas, elevar el rendimiento de una persona a un estándar más alto, construir una personalidad más allá de sus limitaciones normales. Eso es liderazgo. Y nosotros, con todo esto que estamos leyendo en este momento, que llevamos 2 páginas, podemos percatarnos que cada uno de nosotros, tenemos esa capacidad. No necesitas ser carismático. El liderazgo no tiene que ver con carisma. El liderazgo no tiene que ver con una posición, un pin. No tiene que ver con un rango. El liderazgo tiene que ver desde lo más dentro de nuestro ser. Y al momento de nosotros enfocarnos en el verdadero liderazgo, podremos crear o desarrollar líderes. El afán y el propósito de un líder es la multiplicación, no la adición. Se adhiere un nuevo líder, se multiplica la visión. Se multiplican los líderes. Cuando el líder no es un líder, entonces el líder posiblemente cae en el papel de gerente, en donde bajo la supuesta ley de la multiplicación, en realidad no está multiplicando, incluso puede estar restando, como lo que estamos viendo aquí.
Mi pregunta fue, ¿quién conoce un contralíder? Las actitudes frecuentes del líder inconsciente o el contralíder son estar a la defensiva, reaccionar, poner excusas, justificarse, ignorar el problema, ser parte del problema, negar sus responsabilidades, buscar culpables, autoengañarse y mentir. Eso es lo que hace el contralíder o el líder inconsciente. Y liderar no es mandar, dirigir, dar instrucciones, excusarse, servirse, culpar, autojustificarse, pedir obediencia, manipular, explotar, engañar o aprovecharse. Eso no es un líder. Muchas veces me dijeron, ¿y por qué nada más no das órdenes y haces esto? Y yo puedo mover mis piezas así, y en mi compañía yo hago esto y el otro, y en mi empresa y en mi fábrica y esto y el otro, y las personas que están a mi cargo, yo nada más le hago así y así. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de cómo nosotros podemos ponerle un 10 a las personas, que esas personas creen confianza en nosotros, nos quieran por sacar su máximo potencial, por elevar su estándar y elevar de sus limitaciones que tiene. El verdadero concepto de liderar es inspirar, servir, mover, ayudar, liberar posibilidades, co-crear nuevas realidades, nutrir, guiar, dar testimonio y ejemplo, facilitar el cambio. Eso es liderar. Si tú quieres ser un líder, comienza siendo un ejemplo. El proyecto que tenemos llamado Ketorreto, sus valores están muy marcados. Yo me amo, yo soy congruente, yo soy un ejemplo, yo transformo a las personas. Nosotros como comunidad, nosotros como un equipo, nosotros como agentes dentro de Ketorreto, lo que hacemos es ser el ejemplo. Y ser el ejemplo únicamente bajo el concepto de amor. Porque entendemos que la única forma de ver un cambio allá afuera es teniendo un cambio interno. Yo me amo, el cambio total que podemos tener es yo me amo. Si yo me amo, yo puedo ser un ejemplo. Y no puedo ser un ejemplo para que me besen los pies. Puedo ser un ejemplo de inspiración a los demás. Tú no buscas que la gente te idolatre. Tú buscas que la gente se levante. Tú buscas que la gente llegue a una posición más alta. Tú, eso es lo que deseas. Si tu propósito es desear que la gente se postre ante tus pies, entonces eso no es ser un líder. Puedes caer en el narcisismo, en la dictaduría, en querer ser un jefe. Pero va más allá el líder. El líder real ha de promover el cambio desde la emoción. Emoción y liderazgo van de la mano. Lo que se quiere decir es que la emoción es la base del liderazgo y no el conocimiento o la autoridad. Un líder debe de ser capaz de contagiar entusiasmo a su alrededor. El líder debe de desarrollar su inteligencia emocional como prioridad, aunque ya se explicará al final del capítulo que esto tampoco será suficiente. El liderazgo desde el corazón tiene lugar cuando el líder se lidera a sí mismo. Ser líder de sí mismo es la condición previa para ser líder de otros. El primer paso, me amo. El primer paso, autocontrol. El primer paso, autodominio. Eso es verdadero poder. El primer paso, saber que lo único que nosotros tenemos control y es nuestra mera responsabilidad es saber cómo respondemos ante el evento. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar? ¿Cómo quiero responder? Eso tenemos control. Y debido a que tenemos control, el sabio piensa antes de mover la lengua. El sabio escucha mejor y más de lo que habla. El sabio sabe que las palabras pueden ser navajas o pétalos de una rosa. Entonces, lo importante es que entendamos que el liderazgo generativo o creativo puede crear nuevas realidades, genera milagros y sincronicidades. En resumen, si estás inspirado, puedes inspirar.
Si estás motivado, puedes motivar. Si estás convencido, puedes convencer. Si estás comprometido, puedes comprometer. Y eso es lo que requerimos. Requerimos ser líderes coherentes, congruentes. Nelson Mandela y Dalai Lama, por ejemplo, fueron líderes congruentes. Y eso es lo que requerimos en este mundo, líderes congruentes. Líderes que vayan alineados a sus valores, que piensan, que sienten, que dicen, que hacen. Los problemas de los líderes incoherentes provienen de estos puntos. Pon mucha atención. Falta de autoconocimiento del yo esencial o el yo espiritual. Qué padre que Raymond Samson sea un líder, es un empresario que es espiritual. El hacedor nos muestra las técnicas bajo acción-reacción. He visto muchos líderes, pseudo líderes, cuasi líderes, los cuales les gana el ego y los domina el dinero, los domina el poder, los domina el reconocimiento, los domina ese encajar en un círculo social, por ejemplo. Pero cuando nosotros tenemos esa falta de conciencia en nuestro espíritu, esa falta de trabajo espiritual, es donde los líderes caen. Tú eres responsable de lo que has creado, de tu realidad, de cómo las cosas se pintan hacia ti. Porque las cosas se pintan hacia ti de acuerdo a cómo es tu ego, no de acuerdo a cómo es en realidad. La pared es blanca, pero tú la ves gris y azulada. La pared es blanca, pero tú le ves un hoyo donde simplemente es la distorsión o una marca en tu computadora o una marca en tu celular. Los líderes incoherentes son incapaces de discriminar lo esencial de lo no esencial. Los grandes líderes son aquellos que responden a sus necesidades y a las de los otros desde los niveles más altos de espíritu con visión, creatividad y un sentido de la unidad con las personas a las cuales lidera. No es el líder y su agenda, somos nosotros y la agenda de todos. Somos nosotros y las futuras generaciones. Para construir una fundación, para construir una iglesia, para construir el lugar en donde estarán nuestros hijos, para construir el futuro auditorio, para construir un país, las carreteras que van a transitar mis padres, mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de tus hijos. Requerimos liderazgo, requerimos pensar por los demás. La razón por la cual en nuestro país, y hablo de México, tenemos lo que tenemos, como lo tenemos, es por falta de visión, por falta de liderazgo, porque piensan en la retribución inmediata, piensan en el placer momentáneo, piensan en la recompensa inmediata. Estoy leyendo el libro de Las leyes de la naturaleza humana y justamente te habla de eso. El ser humano, por condición natural, quiere las cosas rápidas, veloces, simples, fáciles, por su cerebro reptiliano. Tenemos el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El neocórtex es la parte más importante que nos ha llevado a la evolución de la lengua, a la diferencia de los demás seres vivos. Y lo que en ocasiones no captamos es justamente el desinterés únicamente por nuestro bienestar y el interés genuino hacia los demás. Otro punto que es un problema para los líderes incoherentes proviene de la falta de conocimiento de la realidad esencial y sus leyes. Esto es poderosísimo. El universo entero es flujo, creatividad, abundancia, conceptos que no encajan en la mentalidad estrecha, competitiva, separada y carente de inspiración interna de los líderes incoherentes gobernados por su ego. Entonces, cuando nosotros no nos salen las cosas como queremos que nos salgan, pregúntate desde dónde estás accionando, desde dónde estás respondiendo. Terminando de leer mi libro Puliendo el espejo de Ram Dass, su maestro Maharaji le decía: ama a todos, Ram Dass, y verás la verdad. Ama a todos, Ram Dass, y verás la verdad. Ama a todos, Ram Dass, y verás la verdad.
En ocasiones pensamos que la mejor forma de responder es vengándonos, es con ira, es con furia, es con juicio, es con crítica, es con adulación, es con cómo ganar. A mí algo que no me gusta, por ejemplo, es el libro de las 48 leyes del poder. Es una forma para vencer a tu enemigo. No me gusta ese libro y es un bestseller. Admiro a Robert Greene en muchas cosas, pero no me gusta ese libro. No me gusta ese libro porque te prepara. Es un libro, es un arma de doble filo. O sea, tú se lo das a una persona mala y será más malo. Tú se lo das a una persona consciente y le puede generar conciencia de no ser tan, ¿cómo lo explico? No confiarse demasiado, pero creo que lo que debemos de expander es el amor, la compasión y no herramientas para protección. ¿Sí me explico? Entonces, lo importante de esto es como las artes marciales, es fantástico, no estoy en contra de ellas, pero es chistoso como en TikTok, como en las redes sociales, te voy a enseñar a defenderte. Te voy a enseñar a defenderte. ¿Por qué no mejor me enseñas yoga? ¿Por qué no mejor me enseñas a meditar? ¿Por qué no mejor me enseñas el cambio desde adentro? Te puedes defender, ¿sabes? Pero incluso en tu defensa puedes matar al que te atacó. Y después de que aprendiste a defender, vas a necesitar sanación. Entonces la respuesta no estaba en defenderte. La respuesta está en crear un cambio en conciencia. Y justamente estoy hablando de esto porque son las leyes. Son justamente las leyes del universo, las leyes espirituales, ¿cierto? Otro punto es falta de poder interior y exceso de fuerza. El líder incoherente confía en la fuerza bruta antes que el poder interior, lo que estaba hablando. Las razones. El poder nutre, pero la fuerza agota. El poder no necesita defensa, pero la fuerza ha de justificarse. El poder no se opone a nada, pero la fuerza lucha. El poder interior atrae seguidores, pero la fuerza los manipula. Lo que hace que los líderes sean capaces de influir en los demás no es su cargo o su fuerza, sino su poder interior. Deepak Chopra dijo, cuando cambiamos internamente para acceder a la ilimitada sabiduría del alma, nos convertimos en líderes sin necesidad de buscar seguidores. Es lo que te decía. ¿Por qué nos enfocamos en la lucha? ¿Por qué nos enfocamos en la fuerza? ¿Por qué nos enfocamos en las cosas animales? ¿Por qué nos enfocamos en eso? Si el verdadero poder está dentro. Tu enemigo te puede golpear, te puede escupir. Pero lo más importante, lo que más te va a hacer daño es cómo respondes. Y lo que más bien te va a hacer es cómo respondes. Y lo que más mal te va a hacer es cómo reaccionas. Imagínate que alguien te insulte. Imagínate que alguien te falte al respeto. Y tú sabes artes marciales mixtas o traes una navaja. Y en ese momento se eleva tu emoción, tu inteligencia baja, tu racionalidad baja y lo matas. A golpes o de un navajazo. Tú no eres malo, pero tu cerebro límbico, irracional, animal, responde de acuerdo a el evento. Después, cuando la emoción baja, la cabeza está fría, tiene consecuencias tu acto y viene el dolor posteriormente. Te pueden meter a la cárcel, pierdes absolutamente todo, pasas muchos años, te violan en la cárcel, te agreden en la cárcel, te traumas en la cárcel. No sé, te estoy inventando una historia en este momento. El propósito de entender esto es, la clave no está fuerza con fuerza a ver quién es más fuerte. La clave está en cómo controlas tu emoción, cómo apagas el fuego, cómo apagamos ese fuego. Uh-huh. La coherencia es la clave del liderazgo desde el alma. Si hay divergencia entre lo que es y lo que hace, no hay alineación. Se produce un ruido que todos perciben y pronto dejan de escuchar.
El líder coherente es el cambio que quiere crear en el mundo. La pregunta es, ¿qué cambios quieres ver en el mundo? ¿Cómo quieres que sea el mundo? ¿Cómo te gustaría ver al mundo? Me gustaría verlo más consciente, más sano, con más dinero, más feliz. Comienza tú. Me gustaría verlo inspiracional. Me gustaría verlo en paz. Me gustaría verlo tranquilo. Comienza tú. Es muy chistoso, pero no comenzamos nosotros. Nos volvemos parte de la masa, nos volvemos parte de la obesidad, nos volvemos parte de la corrupción, nos volvemos parte del exceso de drogas, del exceso de alcohol, del exceso de libertinaje. Nos volvemos parte de las personas que agreden. Nos volvemos parte de los que compiten. Nos volvemos parte de los agresivos. Nos volvemos parte de los que se aprovechan. Entonces, el cambio que tú quieres ver en el mundo debes de comenzar contigo. Posiblemente de esa forma, entre muchos, veamos un cambio en el mundo. El líder coherente busca el cambio de conciencia, indirectamente el cambio de las circunstancias, ya que éstas son el subproducto del nivel de conciencia. ¡Wow! Qué poderoso, qué responsabilidad escribir esto. Te lo voy a volver a leer. El líder coherente busca el cambio de conciencia e indirectamente el cambio de las circunstancias, ya que éstas son el subproducto del nivel de conciencia. Quiere decir, en pocas palabras y en resumen, las circunstancias que tú vives, tú las creaste también. Y las creaste de acuerdo a tu nivel de conciencia. Y ahora, bajo tu coherencia, es tu responsabilidad saber pasarlas, aprovecharlas y aprender de ellas. En realidad no se centra en crear resultados, sino estados de conciencia que los materializan. Enfócate en esos estados de conciencia, en esa paz, en ese autodominio, en esa seguridad, en esa opulencia. Enfócate en esa plenitud. Enfócate en el gozo. Enfócate en la felicidad, en el amor, en la riqueza. Las causas son los estados de conciencia. El líder coherente sabe que el mundo es de plastilina maleable. No hay nada, escucha esto, no hay nada que no hayas creado tú. No hay nadie que hayas atraído que no hayas deseado tú. No hay nada que hayas perdido que no fuiste tú. No hay nada que hayas ganado que hayas sido suerte si no fuiste tú. No hay nada que te haya hecho engordar, que te haya hecho enfermar, más que tu propia condición del estado de conciencia que elegiste en el pasado. Eso es responsabilidad y eso es ser un líder coherente. Y eso es demasiado poderoso. Y si lo empezamos a aplicar, tu vida va a cambiar. Y podemos hacer un gran cambio juntos. Tanto creces, tanto lideras. El líder coherente está alineado con una visión, pero no se limita a tener una visión, sino que él mismo forma parte de ella. En el liderazgo coherente, el autoconocimiento es capital para liderar a las personas. Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Comienza tú. Estos son valores de líderes desde el alma.
y pon mucha atención y empieza a trabajar en ellos. Empieza a desarrollarlos y si ya los tienes, felicidades, continúa, compártelos, muéstralos. El valor más importante en el liderazgo es servir. Veamos los 5 valores avanzados del líder desde el alma. Número 1, servicio. Su única opción de estar en el mundo es desde el servicio a la comunidad. Servir mejor y a más personas. Número 2, autoconocimiento. Practica la introspección y conoce sus realidades en medio de una experiencia materna, se dirige con respeto. Al conocerse a sí mismo, entiende que el mundo material es un subproducto del mundo inmaterial, siendo este último la realidad esencial. Número 3, responsabilidad. Sabe que la realidad es una co-creación colectiva y no se siente víctima de las circunstancias, sino responsable de ellas. No ve culpa, ve responsabilidad. Asume la responsabilidad completa, que se traduce en asumir no solamente lo que piensa, dice y hace, sino también lo que piensa, dice y hace el resto de personas que está en su realidad y forma parte del grupo que lidera. Wow. 4, interdependencia y de todos con todos. Sabe que un pensamiento suyo afecta al cosmos entero porque no cree en la separación, por lo que todo afecta a todo. Percibe el mundo libre de paradigmas supersticiosos como el espacio, el tiempo, la separación, la causalidad o la suerte. La interdependencia es el patrón y las relaciones que establece. Número 5, coherencia. No existe ninguna diferencia entre su vida pública y privada. No pretende ser alguien distinto de quien es, pues se guía por la autenticidad. Sus actitudes y comportamientos reflejan sus palabras. No existe ninguna diferencia entre lo que piensa, siente, dice y hace. Inspira desde el ejemplo propio y el testimonio personal. Él es el cambio que quiere provocar en el resto del mundo. El líder desde el alma. Qué increíble, espero que hayas anotado porque estos 5 puntos son muy valiosos. Y si no, escúchalo en el podcast y vuélvelo a escuchar. Un líder es obvio que debe de desarrollar su inteligencia emocional, pero no lo es tanto que además también necesita inteligencia espiritual. Deberíamos trascender los superados modelos de lideraje que se han enseñado en las escuelas de negocios y las universidades. No son malos modelos, pero sí son insuficientes porque ignoran un factor imprescindible en la ecuación del éxito: la espiritualidad. ¿Por qué incluir el alma en la economía? Porque el ser humano ya no puede vivir de espaldas a plantear soluciones espirituales a sus problemas económicos. El líder opera desde el nivel del espíritu o alma para crear un cambio interior y exterior. ¿Estás listo? Seguidamente, los 10 principios de liderazgo desde el alma. Pon mucha atención y apúntalos. Y empecemos a crear esa realidad en nosotros. Una nueva realidad de no solamente pararnos enfrente de un escenario y hacernos ver como esos líderes, por hablar bien, por lucir bien, por traer un cinturón de marca, por traer unos zapatos brillosos, por habernos ganado ese puesto. Lo interesante de esto es que tú crees la conciencia que a veces te cuesta trabajo rendirte a las apariencias, que a veces te cuesta trabajo rendirte al qué va a decir las demás personas. Por Dios, todos venimos desde abajo. No importa de dónde naciste. La humildad es lo más valioso en nuestro ser, porque gracias a la humildad implica el servicio. ¿No te has puesto a pensar que la gente más exitosa en el mundo y personas muy poderosas en el mundo, gracias a sus ideas, gracias a su servicio, gracias a su humildad, hoy tú consumes algo? Gracias a eso tú hoy tienes internet, gracias a eso tú hoy comes, de hecho,
Gracias a eso tú hoy tienes un negocio. Gracias a eso tú tienes contacto con tu abuela. ¿Te has dado cuenta? ¿Dónde está tu humildad? ¿Dónde está el punto en donde perdiste la humildad? Porque al momento de incluir a todos como tus hermanos, al momento de incluirnos en la conversación de nosotros, entonces captarás que gracias a cada una de las piezas de este mundo, que somos cada uno de nosotros, co-creamos la realidad. Entonces, el otro es importante. Por supuesto que es importante que no haya educación. Por supuesto que es importante que en nuestra sociedad haya más pobres que ricos. Por supuesto que es importante que la gente se esté peleando por un pan. Por supuesto que es importante que haya niños en la calle. Por supuesto que es importante que haya tráfico de menores. Por supuesto que es importante todo eso. Pero ¿dónde has dejado tu humildad de tal forma que solamente te has puesto a pensar en ti? Y si tú quieres formar parte del cambio, cambia tú, cambia esa conversación interna de desinterés por los demás que uno, los líderes y sus seguidores se co-crean mutuamente. Los seguidores expresan una necesidad y el líder la atiende. Ambos se crean y desarrollan juntos. 2. Al igual que las personas crecen desde el interior hacia el exterior, los grupos también lo hacen. 3. Las cualidades interiores determinan los resultados externos. Como es dentro, es afuera. Ley del hermetismo. 4. Las respuestas que obtienen los líderes y sus seguidores provienen del espíritu, porque éste siempre sabe producir el mejor resultado en cada situación. 5. Los retos están diseñados para la evolución y el líder reconoce esa razón en cualquier necesidad y problema. 6. Frente a cada reto, el líder sabe qué rol necesita para su persona: protector, motivador, entrenador, innovador, transformador, sabio o mentor. 7. El líder exitoso conoce la prioridad de las necesidades y las respuestas a ellas. 8. El líder conoce bien la experiencia humana y es capaz de inspirar en cualquier nivel de la pirámide de necesidades, desde las más materiales a las más espirituales. 9. Liderar desde el espíritu significa entrar en contacto con las personas y sus necesidades, olvidándose de uno mismo. 10. El liderazgo desde el espíritu se halla cómodo en la incertidumbre, sin preocuparse por la complejidad de la situación. Sabe que el espíritu crea orden, saltos creativos, respuestas inesperadas y sincronicidades. Esos son los puntos más importantes en el alma de un líder. Y ahora lo valioso es ponerlo en práctica. Lo valioso es saber qué es lo que estamos nosotros creando y que empieces a considerar lo demás y que empieces a considerar que eres un ejemplo. Y no solamente el ejemplo para que ves en tus pies, y no solamente el ejemplo para que ves en tu mano, y no solamente el ejemplo para que te idolatren. Tú no eres una escultura, tú no eres un busto, tú no eres ahorita un santo. Tú lo que eres es una persona que está viviendo una experiencia en un terreno físico, pero que está olvidando en ocasiones la esencia espiritual. Lo valioso de nosotros como seres humanos es eso, el espíritu. Y debido a que no lo vemos, no lo encontramos, por lo tanto no lo trabajamos. La parábola donde Dios bajó al mundo y le preguntó a la persona más sabia de una aldea, le preguntó: dime dónde me puedo esconder para que el ser humano me encuentre. Dios le dijo: me escondo en lo más alto de una montaña. El sabio se negó y dijo: no. ¿Me escondo en las profundidades del mar? El sabio
hizo una pequeña sonrisa y dijo, no. Me escondo detrás de la luna. El sabio dijo, no, y contestó, escóndete en el corazón de los seres humanos, porque ahí es el último lugar en donde intentarán buscar. Y la palabra Dios es toda la analogía de la espiritualidad. No lo has trabajado, no lo has puesto en... Lo repites bajo reflejo, mas no bajo fe. Lo repites bajo cultura, mas no bajo certeza. Dices Dios cuando tienes miedo y estás en problemas, pero nunca dices yo soy Dios, porque careces del significado de lo que es verdaderamente Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar esta parte espiritual, vas a trabajar desde adentro y vas a poder proyectar a todos esa belleza, ese amor, esa abundancia que hay, que casi nadie trabaja, ¿sale? Pero todo es un servicio.